Queridos amigos, les agradecemos una vez más que nos acompañen desde sus casas. Les agradecemos también muchas veces todas esas muestras de afecto y de buena onda cuando nos encontramos en la calle o en distintos lugares. Hoy, en la sociedad que nos toca vivir, hay una actitud muchas veces hostil, agresiva en nosotros, ¿no? Y hay una palabra que la usan mucho hoy, que está muy en boga, que es bullying. Vamos a preguntarle entonces a Julio a ver qué nos puede decir qué es el bullying y de qué se trata esto. Primero vamos a decir que la realidad es antigua. La palabra ahora es nueva. La realidad es antigua. Pero la realidad es antigua y posiblemente, lo digo con mucha prudencia, y posiblemente se ha incrementado en los últimos tiempos. El cambio de cultura con la situación de modificación de muchas maneras de pensar, de muchas maneras de sentir, de muchas maneras de actuar, la mayor libertad para expresarse, parecieran que han contribuido a que esto que ha sido algo antiguo como el ser humano se haya vuelto más intenso y más frecuente en los tiempos que vivimos. El bullying, la palabra viene del inglés, significa acoso, maltrato, sistemático, aunque no sea con la intención de matar. No entra eso, pero es un acoso sistemático, persistente, muy incómodo para la persona que lo padece, que aunque no tenga la intención de causar la muerte de aquel al cual se le dirige el bullying, muchas veces acaba con situaciones trágicas porque el que lo padece puede tener un descontrol en un determinado momento y vengarse por el maltrato que ha recibido, o bien padecerlo toda la vida destrozando muchos aspectos de su personalidad e impidiendo que sea feliz. No es algo simple, es algo grave. Hoy en día el bullying es muy frecuente, demasiado frecuente. Yo creo que sería bueno, para no confundirlo con otras dimensiones de la conducta humana, caracterizarlo con los 4 elementos que más o menos los que tratan sobre el tema coinciden. Para que se trate de bullying como tal, se escribe bullying, tiene que haber, primero, un maltrato persistente. No es un maltrato ocasional de una vez y pasó, sino un maltrato persistente, un acoso persistente, una humillación persistente. Segundo, tiene que evidenciar una fuerza desproporcionada entre el que inflige, el que causa el malestar, el dolor, la humillación, y el que lo padece. Normalmente el que lo padece, o siempre, está en inferioridad de condiciones, o físicas, o anímicas, o sociales, y el que ejerce esta actitud de maltrato está de alguna manera en una posición de mayor fuerza, de mayor poder, que le permite justamente sostener esa situación. Hay hasta ahora 2 características. Es un maltrato persistente en el cual hay una desproporción de poder entre el que maltrata y el que es maltratado. Tercero, provoca un dolor ajeno. El bullying no tiene nada que ver con uno mismo, es al otro. Provoca un dolor en el otro, ajeno. Y cuarto, siempre es injustificado. Siempre, absolutamente siempre es injustificado. Aunque pueda haber, por ejemplo, en el caso de un chico que tiene una deformidad, uno diría, bueno, se ríen de él porque es deforme. Es que no se justifica, en absoluto no se justifica. Se burlan de él porque no es simpático, en absoluto no se justifica. En todo caso, habrá modos de decirle a él cordialmente que trate de ser más amable, pero no tomarlo para inferiorizarlo cada vez más en el grupo
como objeto de mofa, de burla permanente, de humillación permanente. Estas serían las 4 características de lo que llamamos bullying. Es una acción persistente donde hay una desproporción de poder entre el que ejerce la humillación y el que la padece, la humillación o el castigo o lo que fuere, y el que la padece. Tercero, provoca un dolor en el otro, en el que lo padece. Y cuarto, siempre es injustificado. No tiene ninguna razón de ser. Yo recuerdo un caso que fue muy notorio en la Argentina, de aquel chico de nombre Senior, no recuerdo el apellido y ahora no lo diría tampoco. Esto sucedió en Carmen de Patagones en el año 2004. ¿Un colegio? En un colegio secundario. Era un chico hijo de un miembro de la prefectura naval que padecía permanentemente del acoso de los compañeros. Te burlaban de él porque era tímido, porque era callado, se burlaban. Y él toleraba, hasta que un día tomó en su casa la pistola reglamentaria de su padre, a escondida de su padre, la llevó al colegio y mató a 3 compañeros e hirió a 3 o 4 más. Fue un escándalo. Sí, vemos las consecuencias finales y vemos lo terrible de una consecuencia final de este tipo, pero hay que ver el origen de esta consecuencia. El origen era el bullying que permanentemente padecía ese chico de 16 años que un día no pudo más sostener esa humillación permanente que padecía y acabó explotando. Es una alerta social esta realidad del bullying. Recuerdo cuando leí Hermanos Karamazov de Dostoyevsky, aquel pasaje en que Dostoyevsky describe a Alioshka, que era el menor de los hermanos, como un adolescente medio debilucho, al cual siempre los compañeros lo tomaban de punto para pegarle, para burlarse de él, y él vivía padeciendo el bullying de sus compañeros. Y estamos hablando de una novela ambientada hace 2 siglos atrás. No es nuevo. Lo que es nuevo es la intensidad y la frecuencia con que ahora se da esta situación del bullying. ¿Por qué lo tratamos? Como tratamos otros temas, porque parece oportuno reflexionar sobre esto, porque está demasiado difundido y porque tenemos que alertarnos como adultos para no ser causantes de bullying entre adultos y como adultos para ayudar a nuestros niños y adolescentes a que no caigan en la situación de bullying. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que seamos tan crueles? La palabra suena duro, pero es lo que decía Dostoyevsky cuando se refería a este personaje de su novela, Alioshka. Cuando lo veía padecer en su relato, termina diciendo Dostoyevsky, no he visto un ser más cruel que un adolescente estudiante. La palabra no es mía, es de Dostoyevsky. Pero a veces uno se pregunta, ¿cómo es posible que podamos llegar a ser tan crueles? Yo he tenido un caso cercano de la hija de una persona que brindó algún servicio a nuestro hogar, a la cual en el colegio le tajearon la cara de envidia porque era demasiado bonita y la perseguían permanentemente y se burlaban de ella hasta que un día la atacaron físicamente 2 compañeras mujeres con una navaja y le tajearon la cara. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que podamos llegar a ser tan crueles?